Ya casi, todavía no, pero ya casi tenemos un mes de trabajo. Estimando esa primera sesión en la que estuvieron Sebastián e Isabel y que quedó grabada el 27 de agosto. Todavía no, pero ya se acerca. Ya casi tenemos un cuarto del seminario, una cuarta parte. Casi, pero todavía no. Pero ya tenemos alguito para trabajar, ¿no? Entonces, vamos a asentar un territorio de trabajo a partir de algo que yo en particular necesito, que sea una consideración muy precisa a los profes de danza especialmente, que ya hay varios aquí, o a quienes han recibido enseñanza en el área de la danza. Me importa esto porque, bueno, la base del seminario es la epistemología de la danza, entendida. Esa palabra es muy fea y es rara, pero es una dimensión de conocimiento. Creo que fue hoy, ¿no? La lección de por qué la danza es un conocimiento. Bueno, tomemos una referencia como eso para abarcar otras disciplinas, porque no todo es conocimiento científico que pase por el uso de las facultades intelectuales. Eh, a los profes de danza o a quienes han recibido enseñanza, ¿cuál es el punto de fundamento de tu práctica? ¿Qué es enseñar danza o áreas concomitantes? En general, piensa que estaríamos hablando de algo que podría practicarse así desde esa base en una aldea en los Cárpatos, en Guayaquil, en Córdoba, en Puebla, en los Emiratos Árabes, allí allende al Jordán, que sería esa misma base, ya sea que estés enseñando escuela bolera, jazz, ballet, conte, le dicen conte, ¿no? Bueno, ¿cuál es esa base? ¿En qué consiste tu labor? ¿Qué básicamente enseñas a otros cuerpos? ¿Alguien me quiere ayudar? Sí, Karina, gracias. Hola a cada uno, cada una, ¿cómo están? Hola Emilio. Hola. Em, Me gustó mucho esta clase y gracias por esta invitación de compartir. Yo he dado clases de danza hace muchos años, en otra vida diría, en otro momento de mi vida. Y el foco estaba puesto mucho más en la técnica en aquel momento. Y hace un año pude retomar un espacio de enseñar danza cerca de mi casa, aquí en las sierras de Córdoba. Les cuento a mis otros compañeros y compañeras de clase. Y, y es totalmente desde un lugar muy diferente. Yo ahora podría decir que el foco lo estoy poniendo en concientizar cuáles son las impresiones que como sistema, como cuerpo recibimos y aceitar, abrir, facilitar canales de expresión mediatizados por las emociones. Como soy psicóloga, trato de trabajar ahí en un encuentro y esa es la línea que estoy pudiendo hace un año justamente trabajando. Se armó un grupo muy hermoso de adultos. Estoy trabajando con adultos, 40 y pico a 60, y conectamos mucho con el disfrute. Esa es otra línea desde la cual atraviesa hoy mi práctica como facilitadora, como
como profe, y la verdad que es un grupo muy hermoso y nos encuentra mucho desde ese lugar. Así que esto de que veíamos hoy en la clase que nos transmitías, Emilio, de la posibilidad de vigorizar la vida y de expandirla, me resonó muchísimo desde ahí. Gracias. Gracias por tu apreciable declaración, Karina. Eh, Tenemos a partir de ella condiciones precisas y valiosas para el análisis. Una primera condición es que no hay diferencia entre los dos aspectos que planteaste. Casi no hay diferencia porque en ambos hay una técnica. Todo lo que sabemos se puede aprender y se aprende por medio de una técnica, ya sea pintarte las uñas o asimilar una legión del Espagirita, Aristóteles. Hay una técnica más o menos bien llevada, intuitiva, consolidada en lo intelectual, pero hay un conjunto de procesos y procedimientos. Yo considero que tomen la propuesta de que, independientemente del género, estilo, si empiezas por ejercicios de piso, de barra, de, de tensión dinámica, de flexibilidad, independientemente de cuál sea el desarrollo de tu técnica en tu proceso didáctico, lo que estás enseñando de manera irrefutable y lo que enseñarán en cualquier lugar del mundo, en cualquiera sin excepción, es una manera de comportarte. Enseñar danza o cualquier poética del cuerpo, teatro, teatro físico, clown, es enseñar un conjunto de comportamientos. Ese conjunto de comportamientos no los tenemos, los adquirimos. Es, si quieres, una segunda naturaleza, ha sido llamada así por la Escuela de la Antropología Teatral, también ha sido considerada como un comportamiento de lujo, porque exige una conciencia en esfuerzos en todas las áreas, ha sido considerada de varias maneras, pero es una forma de crear conductas. Como tú sabes, precisamente, Karina, la conducta no es natural. No sabemos qué sería una conducta natural. La conducta es un constructo que tiene una serie de constructos. Es decir, la conducta se impone y se reafirma y entonces vamos contra ella y creamos nuevos comportamientos, ¿no? ¿Les parece razonable esta base? ¿Les parece que sirve para pensar? A mí me parece no solamente razonable, sino tremendamente importante porque me da claridad, me da una claridad meridiana. Y en esa claridad surgen una serie de asombros, bueno, para mí, que quiero compartir. ¿Por qué si sé que mi manera de comportarme ha sido aprendida y tengo la gran revelación, porque considero que es una revelación máxima, de que puedo reconfigurar mi conducta? Allí hay un hecho supremo. Tengo esta condición o condicionamiento, lo puedo reconfigurar. Esa evidencia es máxima. Vamos a ponernos en esa encrucijada, ¿no? Esa conducta la quiero reconfigurar. Pero de inmediato surge en nosotros una compulsión a vivir, enumerar, expresándolo en el afuera o diciéndonos de maneras diferentes con varias voces en el interior de nosotros. Si quisiera, pero no puedo. Pero estoy mal. Pero si fuera de un color diferente, quizá podría, pero pues, siendo moreno, pues, estoy muy limitado, ¿no? O mi nariz me, me pone cercos de inmediato, porque yo me muestro con alguien con esta nariz y pues me va,
me va a devalorar. Y empiezo a poner toda una serie de condiciones hacia lo que no puedo. Creo que esto se da en general. No solamente lo he visto en partes de mi vida, sino en la atención a numerosos clientes y clientas. Es lo primero que surge, ¿no? Y entonces aparece un contexto. Si piensas en el teatro, sería un contexto escenográfico. Aparece un escenario. También en psicología se habla de los escenarios, ¿no? O settings. Es que la vida es complicada, es difícil, es injusta. Se llega a decir, la vida es una mierda. No pocas veces se llega a decir eso. Así, rotundamente. Bueno, yo no quiero llamar al optimismo gratuito. Quiero llamar a que observes que nuestro anhelo de tener otra perspectiva ha creado un negocio bastante obsceno, el negocio de ponerte en una situación en donde te hablan de lo que puedes, de la claridad, de que el universo conspira a tu favor. Eso quizás sea aún peor que el ámbito en que te dice que la vida es una mierda, porque es un engaño, es una complacencia. Como tú necesitas, como yo necesito, cuestiones fundamentales para el engrandecimiento de la persona, porque esta es una necesidad de nuestra especie, ir hacia la grandeza, hacia la belleza, que no necesariamente es la belleza paradigmática, hacia el cultivo del asombro ante algo que nos rebasa, pero que sabemos que es parte de nosotros. Podríamos llamarlo el contacto con lo sagrado, ¿no, maestra Marta? Es decir, la comunión con aquello del cual también soy parte y que al constatarlo fuera de mí me maravilla de diversas formas, con la revelación o epifanía. Nuestra especie necesita de eso, pero le venden un sustituto, un placebo. ¿Cuál es la diferencia con lo que proponemos aquí, con lo que yo propongo, con el desarrollo del seminario? Si me hablas de lo mismo, Emilio, me hablas de optar por la belleza, por el valor, por el poder. La diferencia es grandísima. Aquí yo te convoco y se convoca, el trabajo te convoca a que lo hagas. Eso es. Está bien, pues, dices, qué buena lección, ¿no? Pues, del no. No al cuerpo show, no al show del cuerpo. Pero no está para que lo admires, está para que lo hagas, ¿no? O sea, para que lo revisemos en nuestra vida. Dices, no, pues si voy al show del cuerpo cada vez que salgo, ¿qué pasaría si evitara o minimizara el show del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasaría si cambiara mi perspectiva de discurso y en lugar de poner el foco en lo ríspido, lo difícil, la imposibilidad, tuviera arraigo en la constatación de algo que es irrefutable? Yo puedo, yo puedo. Te pudiste poner esa ropa, esos lentes, pudiste ir a ese parque, Fabiola, te pudiste preparar ese café. Es que tú puedes, tú puedes. ¿Qué puede un cuerpo? Nadie sabe, dice Spinoza, ¿no? Una consideración muy grande a lo largo de los siglos. Spinoza denuncia esto en algún momento del siglo XVII. No sabemos muy bien cuándo, porque el libro en que postula esto no fue editado en vida de Spinoza, sino posteriormente. Él no lo preparó para que se leyera. Fueron sus amigos y algunos alumnos suyos quienes editaron material posterior de Spinoza, incluyendo pues, su libro que se conoce más, La ética demostrada según el orden geométrico. Y hablo de Spinoza porque, bueno, Spinoza evidentemente ha sido un ser que optó por los puedo, de una manera
muy especial porque teniendo 24 años, a partir de la publicación de su tratado de teología y política, él, como saben, nació en el ambiente judío, era judío, judío de una familia portuguesa que emigró a los Países Bajos, que en ese momento se consideraba como Holanda, y que a partir de ese libro pues fue excomulgado de su religión y recibió un estigma que yo creo que es el estigma más fuerte que se conoce actualmente en todas las religiones, el jerem. Está en varios lados escrito, el germen es una maldición que recibió Spinoza. Maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando vaya por la calle, malditos sean sus hijos si los tiene, maldita su estirpe, maldita su sangre, maldito su espíritu, que sea maldito en su sueño, que no reciba de nadie ni el saludo ni la comida, que sea invisible. Es la maldición más extrema y aún hoy la tiene, es decir, ha habido varias peticiones históricas para que se levante el Jerem a Espinosa y no. El concilio de rabinos, lo mantiene. Y aún así ha tenido una vida dedicada al puedo. Y en ese puedo, la revelación de lo que ha sido su magnífica obra, que ha trascendido y que no está solo en la historia, ¿no? Podríamos hablar de varios ancestros nuestros en el área de las humanidades que han tenido esa elección de enfocar el puedo y el hacer lo que puedo. Así que me pregunto, primero, ¿por qué? Y les pregunto a ustedes, ¿por qué optamos hacia la perspectiva del no puedo y todos sus correlatos? No puedo porque es difícil, no puedo porque están en mi contra, no puedo porque en el pasado mi mamá me quitó el osito y eso me marcó. ¿Por qué optamos? Y seguramente tu clientela, Karina, abundan esos lugares de partida, ¿no? De llegar al psicólogo porque tengo esos problemas de la vida difícil. Es muy raro que alguien llegue al psicólogo y te diga, bueno, doctor, es que yo me siento tremendo, una potencia viva y yo vengo con usted porque yo me quiero comer el mundo y quiero ver si usted me ayuda a devorarme todo el banquete. ¿Cómo puedo expandirme más? Estamos en la opción de elegir la fatalidad y sus correlatos como si eso fuera totalizante. Yo nada más quiero poner aquí en el escenario que no es totalizante y que elegir esas manifestaciones de devaloración es hasta cierto punto obsceno, ¿no? ¿Te parece? Porque si tienes, es un hecho, no es una interpretación, tienes toda una serie de condiciones, basta, y la serie basta, y en gran parte incognoscible aún, que está todavía por conocerse, ¿por qué optamos por encerrarnos en la cajita del dolor y lamernos las heridas y friccionar, echarle chile y sal a la fisura? O sea, comparto con ustedes este asombro. Me gustaría saber qué piensan. Por favor. Gracias. A mí se me ocurre una posible opción de por qué lo hacemos, porque lo aprendimos, supongo, quizás alguna vez de pequeños nos equivocamos o no nos salió algo y la respuesta más fácil o más inmediata que nos dieron o que encontramos fue, porque no puedo. Y supongo que si nadie nos explicó lo contrario en algunas cosas, pues se quedó ahí como una impronta, ¿no? Sí, yo también iba a comentar algo así, o sea, desde mi experiencia personal.
este, podría ahorita así como hacer una sesión con Karina, ¿no? Diciéndole porque aprendí eso en mi casa, de mi papá, de mi mamá, y después pasé años en terapia como sin saber muy bien que tenía esos problemas, pero, o nada más nombrándolos, pero siento que, o sea, por ejemplo, cuando yo ya estaba, pues ya era adulta, ya tenía, no, no es cierto, iba a ser adulta, iba saliendo de la prepa y no sabía qué estudiar, o sea, tenía una confusión así tremenda y esa era la historia de ahí hacia atrás de mi vida, como la indecisión. Y era por eso, creo que era porque yo sí sabía lo que quería. Todos lo sabemos, creo, pero sentía que no podía. Y, o sea, no lo tenía consciente, ¿no? O sea, entonces me acuerdo muy bien que después de un intento fallido de meterme acá por influencias de mi papá, etcétera, ya tenía, decía, bueno, aún era un punto medio, ¿no? Creo que yo hubiera sido bailarina, ¿verdad? Pero aún todavía no me animaba a tomar ese camino y estaba entre psicología y diseño, que sí son cosas más afines a mí. Y no me metí a diseño porque me acuerdo muy bien que decía, es que no puedo. O sea, así muy claro lo tenía en mi cabeza de que decía, yo no puedo dibujar, yo no soy creativa, yo no puedo tener esas ideas que tiene la gente, ¿no? Y creo que a mí, pues me hubiera hecho mucha falta, lo he ido descubriendo, pues con muchos años me hubiera hecho tanto bien un curso como este, ¿no? Donde me dijeran simplemente, me mostraran la otra cara de la moneda, porque pues hasta ahorita, hasta ese momento, pues nadie me lo había mostrado, nadie, a lo mejor sí había gente que me decía, sí puedes, pero pues yo simplemente decía no, o sea, estaba como en ese patrón de atrapada, ¿no? De querer y no conocer otras alternativas, o no tener las experiencias también de saber que podía, ¿no? Y estar refugiada en un lugar pues, porque había muchas cosas que sí podía, pero no eran las que quería. O sea, entonces, bueno, creo que simplemente la experiencia, el conocimiento, el poder acceder a, a personas o a este conocimiento, a esta verdad, pues es muy importante. Y creo que la danza es una de las formas en las que he podido ir aprendiendo justo eso. Y bueno, ya hablé mucho, pero solo una cosa más. Sí, creo que el camino espiritual, o sea, creo que el verdadero camino espiritual es el que me ha llevado a encontrar esa parte de mí. Gracias. ¿Estoy silenciado o me están escuchando? No me están escuchando, estoy silenciado. A ver. En este momento Y sí te te estamos escuchando, escuchamos. ¿eh? Gracias, gracias compañero. Gracias, Zoila, porque yo vi tu gesto enfático sobresaliente, así como, sí, dale. Sí, qué valioso que menciones la cuestión espiritual como un hecho práctico, corporal. Independientemente de la fe de cada persona, yo considero que el espíritu existe y está en el cuerpo. Forma parte del complejo de venir del cuerpo. Entonces estamos aquí en un territorio que nos da claridad, creo yo. No, no es necesario que nos dé optimismo. Creo, considero que en el trabajo el hecho de saber que puedes y llevar ese poder a hacer, porque bueno, también
podríamos reconocer que podemos y estar en el mismo lugar. Evidentemente, no se trata de eso, se trata de llevar la dinamis, la potencia, a la energía, a la acción, al acto cumplido, ¿no? Entonces, por ahí se me ocurre que podríamos llevar la potencia a hacer, independientemente de que nos sintiéramos motivados o no, sin optimismo o con optimismo, incluso a pesar del optimismo, a pesar de nosotros mismos. Poder. Clary tiene una manaza levantada, dos manazas. Recordé ahorita a mi hija y creo que también es una cuestión de precisión en el lenguaje o imprecisión en el lenguaje, porque ya lo he escuchado decir muchas veces, por ejemplo, al hacer su tarea que no puede, pero yo le digo, bueno, es que te cuesta trabajo, es que, a ver, vamos buscándole por otras maneras. Quizás también sea eso, que ha sido una cuestión de rendirse cuando algo nos cuesta mucho trabajo. Y entonces no decimos me cuesta, sino que decimos no puedo. Y entonces ya ahí como que hasta ahí llegó mi intento o ahí aprendimos a catalogarnos, ¿no? A catalogar nuestras capacidades cuando hay algo que simplemente no me salió a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la quinceava, y me cuesta trabajo y me sigue costando trabajo, pero a lo mejor no es definitivo no poder, ¿no? Solo quería agregar eso también. Gracias, Sally. Qué importante, tomo nota porque qué importantes son estas referencias de nuestros maestros hijos que nos brindan, nos han brindado tanta claridad como la que enuncias. Creo que primero levantaste tú la mano, ¿no, Raúl? Tu mano está como encestando la canasta. Sí, ¿verdad? Pero, es que, Y luego sí, Isabel, me tuve que salir al jardín un momento. una mano de Jordan. Sí, no sé si yo levanté la mano antes o después, pero bueno. Raúl, Isabel y luego Claudia. Adelante, Ok. Raúl. Sí, bueno, yo quiero comentar mi experiencia. Desde los 15 años yo quise dedicarme a la danza e hice mis esfuerzos para lograrlo. Entré a una escuela, una preparatoria de arte y bueno, ahí sí logré de muchas maneras practicarla. Pero ya cuando quise entrar, bueno, cabe mencionar que sí fue difícil mi estancia en esta preparatoria de arte, porque sí, aunque mi especialidad era danza, pues parecería que era muy complicado para mí de repente. ¿Y por qué? Porque cuando quise entrar ya a la profesional, especialmente en Ballet Nacional de México, resulta que no di el ancho. Los maestros tajantemente, en un periodo ya específico, me dijeron simple y sencillamente que no podía hacer. Simple y sencillamente no podía. Y realmente sí, yo cuando tomaba las clases sí era bastante complicado, no tenía muy buena memoria. Entonces, memoria corporal, memoria de movimientos, no lo sé. El caso es que no di el ancho. Eso fue muy frustrante para mí porque yo quería dedicarme a la danza. Entonces me dediqué a la escenografía como opción. Dije, bueno, si no puedo estar en el escenario, pues estaré detrás. Y 18 años después me di cuenta que eso fue no muy buena idea, no muy buena idea, porque evidentemente me fui atrás del escenario, me fui no al closet, sino al sótano del teatro, era mi estancia constante, y eso me fue generando constantemente una depresión terrible, ¿no? De tal manera que hace 8 años aproximadamente dejé los escenarios, dejé el sótano del teatro, dejé todo, todo, un poco decepcionado, mucho cansado porque me dediqué a hacer comedia musical para el TEC de Monterrey, lo cual no quería yo hacer en su momento, pero bueno, era trabajo, era dinero, era desarrollo, era cierta posición, si tú quieres. De tal manera que hasta hace 5 o 6 años decidí retomar mis actividades. Hace 2 años aproximadamente retomé mi quehacer con intentar retomar eso, mi cuerpo en relación a la danza, y poco a poco lo estoy logrando. No con esas exigencias técnicas, no con esas exigencias estilísticas, pero hay una cosa que me está resultando valioso en este seminario, que es esta
mencionaste la dramaturgia existencial y esta danza de lo cotidiano, esta danza del cuerpo en lo cotidiano, esta danza de los hábitos que poco a poco me están transformando. Tuve la fortuna de estar en un monasterio zen en Valencia, España, hace 6 años aproximadamente, en donde la meditación en movimiento me dio la clave para darle continuidad, para regresar a esas quehaceres de mi cuerpo y de tal manera que hoy en día mi cuerpo se sigue manteniendo en una posición favorable. He adquirido hábitos, costumbres, no monásticas, no propias del monasterio, pero sí probablemente del Zen. Eso ha sido bastante atractivo para mí porque no requiere esa exigencia técnica, ni mucho menos estética, ni mucho menos del escenario. Estoy viviendo en lo cotidiano, me resulta bastante atractivo la danza del desayuno, la danza de la comida, la danza de ir al mercado con mi madre en movimiento, en atención plena de por dónde voy caminando, de por dónde voy, qué voy viendo, cómo la voy viendo, cómo me voy sintiendo. Entonces, para mí, hoy en día eso está resultando maravilloso. No necesito de un escenario, no necesito de los aplausos, para mí está siendo suficiente el ver cómo mi madre está, caminamos todas las mañanas, reímos, a veces peleamos, ¿por qué no? Porque, vamos, no puedo obligarla a tenerla sentada, ya casi con 93 años, es imposible tenerla sentada, además contradictorio, voy detrás de ella a sus quehaceres cotidianos, esa danza se está convirtiendo para mí en lo más trascendente a mis ya 56 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy en plenitud de la atención, del goce de la vida cotidiana. Entonces, sí, estoy danzando todo el día, en todo momento, y estoy descubriendo esa parte maravillosa de la vida, de mi existencia, y sin tener que estar rindiendo esa pleitesía al escenario, a la estética, al público, y que esa pleitesía me la estoy rindiendo a mí. Gracias. Te agradecemos, Raúl. Creo que generalizadamente te agradecemos. Te recibimos con suma atención y aprecio y yo personalmente quiero darte un abrazo de aprecio por la precisión, valentía y entrega de tu declaración. Quiero decirte también que en correspondencia, en esta semana, porque no lo tenía preparado, pero en esta semana voy a entregarte y a entregarles, pero va dirigido principalmente a ti, un contenido que tiene un video que se llama Yo danzo en la luz. No voy a hacer Sí. spoilers, pero quiero mencionarlo como adelante porque si no se me olvida. Hay una serie de manos levantadas cuyo orden me es quizá impreciso, pero va Isabel primero, sí, eso seguro. Luego me parece que Claudia y luego Karina, aunque Fabiola tenía un signo levantado que yo creo que me parece que querías hacer la mano así y hiciste la mano así, puede ser. Pero bueno, te comprende. Nos vamos comunicando. Adelante, Isabel. Gracias. Gracias. Hola a todos. Buen día. Pienso que también este tema del no puedo, en mi caso, viene de las múltiples veces que escuché que yo no podía. Siento que se ha tatuado en mí cuando voces externas, mentores, eh, inclusive mi padre me dicen, tú no puedes y no vas a poder. Entonces, creo que de ahí viene también este alertargar, de repente cuando yo me veo en situaciones ya donde estos
inquisitores ya no existen, ¿no? Son solo un recuerdo. Pero pienso que de ahí puede venir también estos no puedo, ¿no? Bueno, ¿cómo los transformamos? Ese es ahí donde estoy todavía en ese proceso. ¿Cómo transformo, cómo quito esos ecos de mi piel, de mis células? Esa es la pregunta. Creo que este trabajo en el seminario tiene un contenido bastante profundo y muy acertado para hacerlo, ¿no? Pero creo que también está en la constancia y como volvemos a lo mismo, en la voluntad que ejercemos sobre esas cosas que pasaron y bueno, no, en su momento no teníamos las herramientas, no teníamos la claridad tampoco, pero la responsabilidad de nuestra vida pues nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, para mí solamente sería agregar eso, ¿no? Como que en mi caso siempre fue más como escuchar a tantas veces y luego, bueno, con la escuela, en la academia, lo escuché toda mi carrera. Tú no puedes, tú no puedes, tú no vas a bailar, estás muy fea, estás muy gorda. Entonces, como que eso se acumula luego en la vida profesional. No puedes, no puedes. Entonces, ¿cómo sacamos a la basura todo eso? Me lo sigo preguntando, pero estoy en la disposición total de hacer el trabajo y ahora con todo esto que nos comparte Raúl, bueno, me deja una huella muy inspiradora, ¿no? Que es también donde yo he tratado de enfocarme, que a veces lo logro, a veces no, como en la danza de la vida. Pero pienso que yo traigo todavía muy marcado el código de la escuela, como que es algo que me ha costado mucho sacarme. Sí puedo decir, ay, sí, sí, hippie, Pachamama, sí, bailemos y todos los cuerpos son incluidos y de repente viene como mis, todo este bagaje que se me indicó, no todos los cuerpos pueden bailar, ¿eh? No todos los cuerpos son estéticos, no todos tienen las herramientas para destacar ni ser virtuosos, no todos van a poder levantar la pierna, no tienes que ser flexible, tienes que ser muy delgada, como que vienen estas tormentas constantes y es ahí, bueno, creo que un trabajo de alquimia que se tiene que realizar con mucha profundidad. Eso es todo. Muchas Gracias. gracias, Isabel. Celebro tu claridad. Has hecho una relatoría que tiene el valor de un diagnóstico. En efecto, son comportamientos instaurados. En el terreno psicológico se le denomina esto condicionamiento operante, condicionamiento operativo, a través de procesos inducidos. Los condicionamientos determinan comportamientos. Se pueden desmontar las operatividades que han inducido estos comportamientos. Eso hay que dejarlo claro, se puede. No me dejará mentir Karina porque la conducta si se crea se puede reconstituir, es un hecho. Eh, Creo que a partir de tu comentario, Isabel, es necesario poner un foco de atención en recursos que tenemos, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo que esto no es un seminario de autoayuda, sino un seminario de recursos, ¿no? Antes de que se me olvide, hay que volver al instante sagrado, que es la base de la dramaturgia existencial. Total. Ahora lo comentamos, pero primero va Claudia, luego, si no me equivoco, entre Fabiola y Karina, ahí podrían ponerse de acuerdo. Claudia, adelante. Está silenciada, Claudia. Al abrir tu micrófono lo cerraste. Perdón. Este, sí, con respecto, iba a decir otra cosa, pero con respecto a lo que dice Karina, también un poquito nada más, que esos son los no puedo, así como muy claros, o no puedes, perdón, muy claro, pero a veces también, como los que están velados, a veces es más difícil no de verlos, así como, por ejemplo, conmigo era así como, no
pues no estudies piano, tú no puedes ser pianista porque pues para ser un buen para triunfar como pianista pues tienes que ser bueno, ¿no? Y yo así como, o sea, es que no, hasta mucho tiempo después me di cuenta que me están diciendo yo no puedo ser buena, ¿no? O por ejemplo, si mi mamá hacía todo por mí, pues quería decir que yo no podía. Pero bueno, eso es solamente como un poquito comentando lo que dice Isabel, que es, hay muchas no puedes y también a veces muy velados. Y yo quería decir que, pues a lo mejor uno de los recursos ya lo habían mencionado, lo del goce, pero sí yo me di cuenta hace poco que como que realmente es mucho regresar a ser niños en ese sentido y jugar, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando era niña, que yo organizaba, como yo soy la más grande de mis primos, del lado de mi mamá, los organizaba todos y decía, vamos a hacer un espectáculo, pues, pues, ¿tú qué quieres hacer, no? Y cantar, bailar, decíamos que un show, ¿no? Entonces, y éramos felices haciendo lo que queríamos, pues, o sea, lo preparábamos, bailábamos, hacíamos todas las invitaciones y después de grande no lo podía hacer, o sea, es como, ¿por qué? O sea, es simplemente volver a jugar y volver a hacer lo que quieres, o sea, no, como que vas creciendo y vas pensando que se trata de algo serio y que solamente ciertas personas lo pueden hacer o los elegidos o no sé. Pero en realidad, pues todos podemos jugar y traemos esas ganas pues, de gozar, de disfrutar, de expresarnos, ¿no? Y a lo mejor así podemos verlo, ¿no? Como que es un juego y también porque también no pasa nada, o sea, no pasa nada si nos equivocamos, pues aprendemos y seguimos como un niño. Y como que se nos olvida pues, que seguimos igual, o sea, seguimos siendo niños aprendiendo y que pues podemos jugar. Eso era una cosa. Bueno, la conciencia, obviamente, el darse cuenta y después jugar con eso. Y otra cosa que quería preguntar, pues también con respecto a los niños, porque pues yo he tratado ya con esta conciencia yo también tengo una niña, tiene 9 años, igual que Tlali, pues de estar muy atenta a, a no darle esos mensajes de que no puede, al contrario, y la he dejado explorar y enfocarse. Pero aún así siento que ella, o sea, a mí me sorprende mucho porque seguido tiene esto, ¿no? De que no puedo y de repente se pone así muy víctima, muy, muy víctima. Le gusta mucho eso y pues, me gustaría saber como qué recursos, además de los que ya estoy implementando, pudiera tener. Digo, hago lo mejor que puedo y también tengo confianza en ella, pues siento que pues está chiquita y en su proceso irá encontrando las cosas, pero bueno, cualquier comentario se agradece. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Yo quiero comentar y quiero aportar, pero primero tomo apunte y le dejo la palabra a las compañeras y ya después te comento, no se me olvida. Karina o Fabiola, ¿quién va a ir primero? ¿No se pusieron de acuerdo? Quien pueda hablar, que hable. Bueno, voy yo entonces. Fui anotando algunas cosas, me quedé pensando en esto creo que estos hechizos o maldiciones, tomando lo que decía Emilio, servís para esto, esto puedes, esto no puedes, lo hemos tenido todos, ¿no? Y son realmente hechizos
como en los cuentos que quedan. Y fui anotando algunas cosas que decías, Emilio. Sí, bueno, si partimos del yo puedo y hacerlo, que es ahí como un detalle no menor, hacer lo que puedo, a mí me llevó también a algunos procesos míos en esto del no puedo, que tiene que ver con los ideales, ¿no? Muchas veces el no puedo, que también lo decían otros compañeros, está muy teñido o en mi caso por lo menos, de que hacerlo es hacerlo de una determinada manera. Se hace así o no sirve. Hacerlo es hacerlo así, ¿no? De una forma, como si eso fuera la única posibilidad de hacer algo. Y no hacerlo así nos deja en el no puedo. Em, y que a mí me está sirviendo mucho, siguiendo un poco, creo que lo dijo Clau antes, primero preguntarme si quiero, ¿no? ¿Quiero? Porque muchas veces de verdad no quiero hacer algo. Y si quiero, a mí lo que me sirve mucho, me está sirviendo como desde un lugar que yo lo siento como mucho más humilde, tal vez en esto de lo poco, de lo cotidiano, pero es un montón y auténtico. Me sirve preguntarme cómo puedo. ¿Cómo puedo yo hacer esto? ¿Cómo puedo? ¿Cómo me sale? Em, y bueno, y eso me parece y también lo voy compartiendo desde mi trabajo, desde ahí, ¿no? Cuando sale el no puedo, no es no puedo, ¿cómo puedo? O cómo podés, o cómo podrías, ¿no? Y ahí a veces se empiezan a abrir algunas puertitas que están lejos de los ideales, pero que son, me parece, como mucho más auténticas, ¿no? Eso, solamente compartir eso. Gracias. Muchas gracias, Karina. Qué oportuno. Le tenemos que dedicar una lección a este tema que dice Karina, que puede llevar un nombre muy preciso, paradigmas. Tenemos paradigmas de acción y eso no siempre suele ser conveniente porque los ponemos del lado del no puedo, paradigmas del no puedo. Pero no voy a abundar al respecto. Fabiola y luego la maestra Marta. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Pues yo rescataré un poquito de todo lo que todas y todos han dicho. Y me estaba resonando todo, ¿no? Cada palabra. En mi caso, eh, pues, el no puedo era como fue como muy fuerte y como muy marcado, pero no por mi crianza. En mi crianza hubo mucho lo opuesto, ¿no? El sí puedes, ¿no? Hazlo como sea o como puedas, pero tú puedes. Pero cuando yo llegué a la danza, al igual que creo que lo dijo, no sé si Isabel o quién lo dijo, cuando yo llegué a la danza, pues yo no tengo como varios de los prototipos de bailarín. Entonces yo me comencé a enfrentar con, como con los no puedo, porque no había estudiado danza desde chica. O sea, no traía como un proceso, una técnica y mucha de la gente, sí, porque no tenía el cuerpo. Básicamente esa fue una constante en mi proceso de academia de la danza. O sea, no tenía, no tenía el cuerpo, ¿no? No tenía la estatura, no tenía la delgadez, sobre todo la verdad del cuerpo. Pues soy bajita, soy caderona, o sea, y hubo momentos en los que yo me enfrenté como a eso, como en, no tienes el cuerpo para ser bailarina. Y, pero algo comenzó a pasar que yo comencé a descubrir. Para empezar, pues estaba muy claro adentro de mí, desde muy joven, que yo quería dedicarme a la danza. Aunque yo sabía esto, lo sabía, pero yo no lo magnificaba tanto. Pero las voces de afuera sí lo comenzaron a magnificar. Sí fue muy opresor, o sea, eso no tienes el cuerpo, eres muy caderona, no sé, cosas así.
pero había una voz en mí como muy contundente, ahora que hablan del puedo, o sea, muy fuerte, muy poderosa, muy clara, que siempre estuvo ahí, ¿no? Que siempre dijo, yo puedo, o sea, y yo quiero. Entonces le iba como sumando palabras o frases, ¿no? Y fue pasando el tiempo y yo me fui dando cuenta que mucha de la gente que tenía, de hecho recuerdo muchísimo una compañera que era brillante y talentosísima, Karina Gras, bueno, perdón por aquí por mencionarla, pero era brillante, había sido bailarina de clásico por muchos años, muy joven, brillante. Y yo recuerdo ir viendo cómo mucha de esa gente que era muy brillante, muy talentosa y con unas capacidades físicas extraordinarias, iban dejando la danza, o sea, literal dedicándose a otras cosas, ¿no? Que a ellas evidentemente les había ganado más y que yo me preguntaba cómo, o sea, con esos cuerpos, con ese talento, con esa técnica, con esas extensiones, con esos años de ballet pueden dejar la danza. Pero es que ahí es cuando comencé a entender más claramente cómo esto, ¿no? No es lo externo, o sea, no es lo de afuera, sino es esta voz que siempre es como más fuerte y más poderosa y comencé como a hacerle caso. Y más adelante, y bueno, ahí yo continué, ¿no? Con diferentes técnicas, diferentes maestros y siempre creo que los maestros me fueron dando como esa seguridad también, gracias a Dios. Agradezco que varios de esos maestros me fueron, o sea, como abrazando y diciendo, si estás aquí es porque quieres y porque puedes, o sea, más allá de todo lo demás. Y más adelante, ya pasando como de lo que decía Claudia, hice como puente con ella al mundo de lo espiritual, es que cuando yo comencé como en el proceso de la práctica de yoga y tomé mi primer diplomado, yo pues tenía mis 2 hijos, vivía sola con ellos, los criaba, pero yo conocí a una maestra que fue como mi primer gurú o mi primer maestra en la que yo me entregué y confié dentro del mundo del yoga, que fue Rosalba, y recuerdo que ella en su momento yo estaba enferma de tiroides, entonces yo tenía como 15 kilos menos de los que tengo ahorita, o 20, estaba muy y delgada, tenía tiroidismo, hipertiroidismo posparto, entonces yo estaba enferma y tomaba muchos medicamentos y yo tenía pues doctores tradicionales en el Seguro Social, me querían quitar la tiroides y en mi encuentro con ella, recuerdo que en algún momento ella me dijo, tienes que comenzar a confiar en ti, a creer en ti, a escuchar tu voz, ¿no? Y a tú tomar el control de tu cuerpo. Y fue como también en otro momento crucial, como en el proceso de tomarme como el control de mí, de mi cuerpo, como volver a creer, como volver a habitarme y de hecho nunca me operé y ese fue mi primer encuentro también con este asunto, con este mundo espiritual y fue muy fuerte y fue muy contundente y a partir de ahí pues también otro nuevo proceso. Y tercera cosa que quería decir con esa término es que ahorita estaban hablando como de o sea, de la educación, ¿no? De los niños. Y yo ahora que estoy trabajando con jóvenes, pero sobre todo con niños, pero también con los jóvenes, la verdad, pues porque me enfrento mucho cuando estoy en las prácticas, al no puedo, ¿no? Sobre todo los adolescentes. Entonces yo como le voy como dando la vuelta a estos no puedo. Entonces yo le digo, les comento, no es que no puedas, ¿no? Es que no puedes ahorita, o es que no puedes hoy, o es que no puedes de esta manera. Y si lo hacemos de esta manera, y si le buscamos de esta manera, y si lo vamos haciendo paulatinamente o más rápido, o sea, encontrar que el no puedo se puede, o sea, tiene diferentes dimensiones, diferentes posibilidades, diferentes lugares. Y, por ejemplo, donde más me enfrento también con el no puedo es con los niños con autismo, que por ejemplo la enseñanza con ellos pues es muy diferente y las maestras, ¿no? Tienen las pedagogas, las maestras o sus cuidadoras, no sé, las monitoras les llaman de los niños con autismo, tienen esta como contundencia así es que él no puede, ¿no? Creo que ya les había comentado que me dicen mucho en clases, que él no puede. Entonces yo vuelvo a entrar con esto es que él no puede así, le digo, pero vamos a encontrar la manera en la que sí pueda de otra manera, no la manera en la que tú crees que puede o que tiene que poder.
Entonces, pues hay como el no puedo y el sí puede, es un, pues es un juego, ¿no? Hay que jugar con eso. Gracias, Fabiola. De tu comentario, antes de que le demos la palabra a la maestra Marta, quiero puntualizar lo útil, el gran servicio de contextualizar estos paradigmas o maldiciones. Es un gran servicio para ver qué tan débiles, qué tan cortos pueden llegar a ser y cómo los asumimos sin cuestionar. Y por tanto, valorar el inmenso servicio del análisis, del cuestionamiento. Por ejemplo, el paradigma de tú no tienes el cuerpo para la danza, ¿de dónde nace? Vamos a ponerlo en situación. Porque la danza como un invento de los más antiguos, quizá a la par de la domesticación del fuego, data del Paleolítico Superior. Estamos hablando de 40.000 años antes de nuestra era. Date un momento para pensar 40.000 años antes de nuestra era y luego 2025 después de nuestra era. O sea que 42.000 y tantos. ¿De dónde viene el modelo de la bailarina que no puedes corresponder? De 1815 a 1850, del ballet romántico, del ballet blanche, los ballets blancos, en donde la bailarina tiene que ser etérea, una sílfide, no un fantasma. De allí proviene que tenemos entonces menos de 200 años comparados con 42.000 y tantos años. ¿Por qué abrazamos ese paradigma que es menos del 1% de la historia de la danza? Ponle un 1%. Dejo esto como el valor de poner en contexto los paradigmas. Maestra Marta. Gracias. Bueno, en realidad creo que no voy como a decir cosas muy diferentes de la que ya todos los compañeros, compañeras han expresado. Es como lo he comprendido yo a lo largo de mi vida, pero es como un poco con un conjunto de lo que ya todos han dicho. Ante la pregunta de no puedo, mejor dicho, ante la pregunta no puedo, mi respuesta es en qué momento y a quién o por qué cedí mi poder. Visto como el poder como algo fundamental en mí como ser humano, ¿no? Un derecho. Creo que lo habíamos visto en alguna lección. El poder ya es un derecho con el que nacemos. Somos poderosos. Entonces, ¿en qué momento empiezo a ceder mi poder o por qué cedo mi poder? Y ahí me voy otra vez, como todos hemos hecho, a la infancia, ¿no? Cedo el poder porque en algún momento cuando manifesté mi poder, el resultado de la afuera hacia mí fue percibido como desagradable, con una respuesta no agradable, quizá de mis padres, quizá del entorno, no lo sé. Y entonces empiezo a cuestionarme si usar mi poder es en beneficio mío o no, pero con un nivel de entendimiento y con una necesidad de aceptación natural en un niño, pues empiezo a interpretar como que la manifestación de mi poder erróneamente es en mi detrimento, porque lo que obtengo no siempre me hace sentir aceptado o pertenecido. Y entonces empiezo a ceder el poder a las voces de la afuera que me van diciendo, que me van dictando que sí o que no, para yo sentirme bien. El problema es cuando vamos convirtiéndonos en adulto y se nos queda incrustado este condicionamiento, también del que ya hablaron, este paradigma que ya mencionaste, y entonces pues me quedo establecido en ese lugar sin darme cuenta que estoy en un estado incómodo porque según esto me resulta cómodo, que también lo habíamos hablado en otras sesiones. Y yo misma lo estoy perpetuando porque yo sigo cediendo el poder que yo tengo. Y esta parte me resulta a mí, para mí ha sido un trabajo constante y sigue siendo que tanto me cuento el cuento de que no puedo para seguir pues en la víctima que ya nombraron. ¿Por qué? O sea, porque uno diría, yo no quiero ser víctima, nadie queremos ser víctima de nada, pero
ante la sola idea de que sí pueda, cuando yo me he contado todo el tiempo que no puedo, es muchas veces aterrador. ¿Qué va a pasar conmigo si sí puedo? ¿Quién voy a ser si sí puedo? Voy a dejar de ser la que no puede. Entonces tengo que asumir esa responsabilidad y reconstituir toda mi mirada sobre mí misma y sobre mi entorno. Es reconstruirse, es quitarse una máscara con la que me he movido siempre, que también siento que tiene mucho que ver con algo que mencionaba, me parece, Clau con su niña. El no puedo es para tener ahí la ayuda, es para tener ahí el refuerzo del amor, ¿no? Desde la niña. Entonces, si puedo cambiar a soy yo la que tiene el poder, yo soy el poder, entonces no me va a parecer peligroso, mejor dicho, no me va a parecer más conveniente rendirme, como hacen los niños. No, mejor no puedo. Porque si me rindo, es decir, prefiero decir que no puedo a vivir el no me salió. Cuando es a través de la práctica y del intento que me voy a dar cuenta que sí puedo. Y es un poco lo que decían varias compañeras también, Karina y alguien más, sobre el intento, ¿no? Sobre el cómo sí. Y aquí me viene una técnica que nos has compartido, que es el cómo sí. Hago como sí. Empiezo por ahí, por lo que sí puedo hacer para que el conocimiento sea práctico y dejar de ver el poder como el resultado cerrado, que ya también lo dijeron, sino como la acción misma de estarlo intentando, honrar el intento. No importa el resultado, el poder no es el resultado, el poder es atreverme a intentarlo, y de una y otra que lo intento, voy tomando mi poder, voy recobrando mi poder, y a lo mejor voy descubriendo incluso un camino completamente nuevo, y me estoy también reinventando, pero sobre todo porque me estoy quitando la máscara de la que no puedo. Y esto, que el poder para mí se constituye desde 3 lugares, que es el propósito o la intención. Tengo el poder de tener un propósito, y desde ese propósito usar mi poder para accionar, y otro poder que es el conocimiento. Pero el conocimiento no lo voy a obtener si no acciono. O sea, están ligados los 3, y no voy a poder accionar si no tengo conocimiento de mí mismo. ¿Y de qué me sirve si no sé para qué estoy intentando lo que estoy intentando? Entonces, bueno, eso es lo que quería como compartir, de lo que he reflexionado, de lo que he escuchado. Hermoso, Marta. Dijiste tres elementos. Dijiste propósito, conocimiento. Yo no sé si me perdí o faltó uno, o estaba integrado en el conocimiento. Propósito, conocimiento y Acción. 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 ¿Puedo decir algo antes? Es que Puedes. no supe levantar la mano, pero no quiero como quedarme con esto. Estoy muy de acuerdo con lo que dice la maestra Marta. Hago mucho más también pues con todas, la verdad, y con todos, pero yo ahí entraría con algo que seguro vamos a ver más adelante, pero creo que estaría bien poner en la mesa la palabra elegir, ¿no? Hago lo que puedo porque yo puedo elegir lo que quiero hacer de mí, de mi danza, de mi vida, de mi cotidianidad, ¿no? Entonces, elegir. Y estaba pensando mientras estaba escuchando que si ya, o al menos en mi caso, si ya sé que vengo de construcciones, dogmas, patrones, y ya sé que me marcó mi papá porque me decía que tenía mierda en la cabeza, o sea, si ya sé de dónde viene todo esto, pues ahora yo ya puedo elegir, ¿no? Y pues eso, elegir. Y en una coreomagia pasada les compartí algo que yo escribía hace algún tiempo y se los quiero leer.
ya nada más para pasarte la palabra, Emilio, que sería elegir. Hoy me queda claro que todo lo que quiero experimentar en esta vida, yo lo elijo. Nadie más decide elegirlo, solo yo. Me queda claro que yo elijo lo que decido aprender de mi entorno, o mejor dicho, de lo que observo, de lo que sucede en mi entorno. Yo elijo si decido experimentarlo de la misma manera o elijo atreverme a hacerlo distinto, ya sea bueno, malo, regular, dulce, agrio, salado, fosforescente, rojo, amargo, gris, iluminado, oscuro, retorcido, clarito, mágico, abundante, fuerte, bajito, recio. Yo tengo el poder de elegir lo que quiero vivir y como yo elijo, yo siento. En lo que yo siento, confío. En lo que confío, vibro. Y de lo que vibro, aprendo. Gracias, vida. Y eso, como que siempre que hablamos de esto de hacer y de que nosotros podemos poder, creo que elegir tendríamos que, pues quizás obligarnos a que no se nos olvide que tenemos el poder de elegir una vez que nos damos cuenta, ¿no? Y pues eso era mi aporte, no me quería quedar con esto. Gracias, gracias a todos. Gracias, Pam. Sí, me cuestiona lo que dices, Pam. Me cuestiona profundamente porque por ahí yo debo revisar mis métodos didácticos, mi necesaria capacidad sí, mi necesaria elaboración técnica de elocuencia, porque según yo, en cada lección está impreso el elegir. Según yo. Entonces por ahí dices, pues no, falta esta lección. Yo creo que No, en sí, cada lección, sí está en todo, pero me parece que hubo una, no sé si fue en danza ritual o en coreomagia, en donde sí enviaste, o sea, una lección en específico, pero sí, tienes razón, o sea, sí está marcado en todo, claro que sí. sí, pero elegir es un espesor, ¿no? Enfocar la elección, decidir por esa elección, acompañar la elección con dedicación para que no sea una elección efímera, ¿no? Dice, sí, elijo y a la media hora ya no. Y luego, la clave para mí, un alto valor que te hace imparable, inquebrantable, invencible, es la determinación. No es lo mismo. Ya determinación es, ya elegí y ahora voy con todo. Y esto te hace ver y creo que esto está en el gran comentario de la maestra Marta, que el poder es un proceso. Quizá nos fuimos con la idea de este cuento de hadas de que se manifieste esto. Y ahí el peligro de tanta sobreabundancia en las redes sociales, de manifiesta un coche, ¿no? Un Jaguar o una Ferrari en 5 minutos, ¿no? Manifesté mi casa esta semana y tengo una mansión. Eso es una farsa, es un engaño que... Pero el poder es un proceso, ¿no? Ahora, algo que creo que le viene muy bien a Claudia de lo que ha dicho la maestra Marta, es un factor de tremenda importancia, la lucidez. Llevar a claridad mi espíritu, llevar a claridad, en este caso, el espíritu de alguien que está a mi cuidado, como tu hija, ¿no? La lucidez quiere decir, literalmente, es un hecho muy gráfico, ¿no? Poner en la luz algo. Ahora es más difícil ser niño, porque se multiplica el mundo de simulacros a medida proporcional en que el mundo de la acción se reduce. Ahora los niños tienen menos ámbitos de acción que los que tuvimos. Digo, ya ustedes son más jóvenes que yo, eso lo doy por hecho, pero seguramente en tu infancia no había celulares, ¿no?
no había tanta abundancia de pantallas. La televisión era un monolito que no la podías llevar al baño, ¿no? Como ahora te llevas el celular. Y, puta, ¿cuántas veces se te ha mojado el celular porque se cayó el excusado? Bueno, queda entre nosotros. Entonces, esa sobreabundancia de mundos fantasiosos, simulacros, ¿no? En donde, claro, el niño, que es una entidad maravillosamente asimilable, ¿no? Que asimila todo, va a asimilar él. Yo no soy esta maravillosa, yo no soy esta triunfadora, yo no viajo a Disney, al Epcot Center, yo no conozco Sevilla, yo no vuelo en el Superboy, ¿no? O sea, a mí me dicen que tengo que sentirme valiosa porque tengo que comer y mientras yo veo que mis compañeritas andan en un mundo de fantasía que no necesariamente es cierto. Por lo regular, no. ¿No? Entonces, hay toda una serie de simulacros, de filtros, que a los niños le van rasurando, le van castrando la capacidad de poder, ¿no? Esto es una ingeniería de comportamiento. Queda claro que algo que no ha podido ser domesticado del todo es lo que se llama la potencia gaudendi, la potencia orgásmica o orgiástica. Esa capacidad del cuerpo de llegar a un estado de éxtasis. La capacidad del cuerpo de entrar en otros estados de conciencia, motivo del invento de la danza, pero hacia allá vamos, hacia la castración de la potencia gaudendi, ¿no? Por medio de esta imposición del simulacro, porque así como nuestros hijos ven eso, los otros también ven otras cosas que es un juego del no poder, del no soy. Es un juego contrario a cualquier elaboración de autovaloración, de, si quieres llamarlo autoestima o construcción personal de autonomía, ¿no? Es un juego contrario. Entonces, ahí hay una llamada de atención para implementar diversos procedimientos al respecto. ¿Qué procedimientos? Pues no hay una sola fórmula, pero se entienden algunos básicos, ¿no? Llevar a claridad por medio del discurso al ser, a la niña o al niño y decirle esto no es real, date cuenta, ¿no? O sea, aprecia que además no tienes que ponerte en relación directa de competencia con esto. Sí hay que hacer una dieta de pantallas, necesariamente, establecer ciertos rangos, ¿no? Darle lugares de cobijo, darle esta lucidez de poder tener conciencia del cuerpo propio, de lo que es, de lo que puede, de la grandeza, de su especificidad. Esto me interpela porque lo viví con mi hija directamente, entonces me interpela, ¿no? Mi hija es una morocha, tiene, tiene rasgos míos. Una morocha inserta en una sociedad donde lo morocho es secundario, está en Argentina, en Buenos Aires además. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que la compañera rubiecita, blanca, pues, tiene fans, tiene un lugar en la sociedad más preponderante y en un momento dado me salió con que ella quería ser rubia y renegaba porque ¿por qué tengo este color de piel, ¿no? Sí, lo tienes porque qué maravilloso y hay que hacer una labor constante de cambiar la percepción y abrirla. No se da de un solo madrazo o de un solo hecho, es un proceso. Es un proceso que en este caso lo hablamos de los hijos, pero la compañera Marta lo puso en un hecho más grande de lo que hemos venido considerando, que es también tener conciencia de que el puedo no está restringido a nuestro cuerpo, a nuestra individualidad, de que vivimos en un universo, cosmos, mundo, llámalo como quieras, o un conjunto de contextos, en donde el puedo está constantemente rodeándonos, constantemente existimos porque todo a nuestro alrededor puede. Que el sol pudo salir hoy porque no es que salió el sol, es que la Tierra se movió de tal manera, pero eso
es un poder, todo lo que sean fenómenos de vida está relacionado con el poder, ¿no? Y ese propósito es enlazado con, desde lo individual, con el propósito del vivir, ¿se entiende? El intento es ese enlazarse. En el campo de la psicología, para volver a esta disciplina que estimamos tanto, fue trabajado esto de una manera muy cuidada en diversas historias, desde los chamanes, que manejaban el enlace con el intento de una manera muy eficaz, hasta mediados. Yo tengo el caso muy señalado de un investigador de mediados del siglo pasado, cuyo trabajo llegó a ser tan relevante que le trajo unos problemas enormes, Wilhelm Wright. Él consideraba que este poder es una sustancia, como lo han considerado otros, y que esa sustancia que él llamaba orgón, no solo la tenemos, sino la podemos incorporar más por medio de determinadas técnicas. Y bueno, pues esto lo llevó a ser perseguido. Varias veces tuvo que destruir él mismo sus propios libros, las cajas del orgón, porque construyó unas cajas de madera para que la gente se metiera ahí a hacer el trabajo de asimilar el orgón. Parece que eran muy exitosas. Y bueno, pues este hecho tiene una historia fascinante, ¿no? Cómo apropiarnos del intento o de ese poder del cual estamos rodeados constantemente. Repito, estamos rodeados de contextos en donde ese yo puedo o ese poder se verifica en todo, en lo molecular o en lo extenso. Entonces, por ahí a mí me ha sido de gran servicio, ya lo digo yo, en aras de cerrar la sesión, de mi parte, la práctica llamada el instante sagrado, que yo creo que todos conocerán, y si hay alguien que no lo conozca, por favor que diga en este momento, porque como pertenece a seminarios pasados, por ahí alguien todavía no se lo he compartido. O se lo compartí ya a todas y a todos. ¿Sí? No hay nadie que Yo no no haya tenido. estoy segura si a mí, no estoy muy segura. Bien. No, pues entonces no, porque, ni yo, dice. Bueno, para que no sea yo quien narre la práctica, solicito ayuda. Maestra, ¿me puedes ayudar? Pues para mí lo que entiendo, lo que recuerdo de este concepto, de esta práctica, es justamente acomodarse en este instante sagrado, tal cual, sacralizar, volver sagrado el instante preciso. No estar con la mente en una, y con el cuerpo, pues no estar en un futuro que no ha llegado, no estar ansioso percibiendo algo, no estar en el pasado, estar justamente en el volver sagrado el presente y que toda la atención esté completamente colocada en lo que estoy en este momento pensando o haciendo, porque le estoy dando fuerza a aquello. Esto es lo que entiendo, maestro. Si no es así, por favor, corríjame. No, no, nada que corregir. Gracias porque el contexto es irreprochable. Este es el contexto. Ahora el procedimiento. Vamos al procedimiento. Defino un conjunto de acciones. Esto ya es importante, grandioso, porque el tomar conciencia de que siempre hago un conjunto de acciones, esto me da conciencia del proceso que soy, ¿se entiende? Como cuerpo humano es imposible, aunque lo quiera y lo trate de hacer con énfasis, hacer un solo movimiento. Nunca he hecho un solo movimiento, siempre hago un conjunto de movimientos. Entonces, esto me da claridad. Defino qué conjunto de movimientos voy a hacer para el instante sagrado.
Cualquier conjunto de movimientos sirve. Entonces me propongo, incluso si lo anoto en mi cuaderno, me ayuda, ¿no? Entonces anoto, voy a ir por mi chocolate de conejito que está en mi lado izquierdo, ¿no? Y le voy a comer la cabecita. Ya que lo definí, ese conjunto de acciones, me dispongo a hacer ese conjunto de acciones con la máxima atención en todas las capas de la acción. Ritmo, temperaturas, mecánica corporal, relación entre objetos, tiempo, espacio, todo. En esta atención hay un montón de factores ya. La textura de las cosas que tengo en las manos, la manera en que mis dedos tienen que emplear la mecánica, la importancia del pulgar, definitiva, mi relación entre ciertas partes del cuerpo que han cambiado por las emociones que surgen del antojo de comer este delicioso chocolate, ¿no? La duda si me lo voy a comer la cabecita mordiéndola o arrancándosela, ¿no? La fuerza que necesito imprimir para arrancarle la cabecita, ¿no? Como antes de que ingrese a la boca, ya surgen recuerdos de el sabor, las papilas gustativas se activan antes de tener este delicioso objeto en la boca, el papel de los dientes al necesariamente trozarlo, la elección que tengo de chupar un poco y luego trozarlo, la erotización de la lengua, etcétera. Cuando termino el conjunto de acciones, me doy un momento, paro el mundo, no hay más diálogo interno que decirme, he hecho un instante será. Esto es, como puedes ver, lo puedes hacer doquiera que estés, varias veces al día. Siempre invité, hazlo 3 días, no más y ve qué pasa. Y tiene que pasar porque hay un resultado que es previsible, ¿no? Porque es un procedimiento técnico. Tiene que pasar que vas logrando un nivel de energía diferente y te vas acercando a que ese nivel de energía diferente lo valoras como algo que te da sustento, que es un eje. Si logras hacerlo durante una semana seguida, estás lista para el siguiente paso, que es hacer el instante sagrado tiempo adelante. Hoy, a las 7 de la noche, son las 11:25. Hoy voy a hacer mi instante sagrado así, tal como definí la cabecita deliciosa del conejito que me acabo de comer. Voy a estar caminando en un parque, voy a componer un poema a la mujer que amo. Ya sabes, sí, Emilio, no mames, o sea, esto lo estás premeditando. Ve qué pasa. Porque pueden surgir un montón de eventualidades que te lleven a estar más bien en medio del tráfico, ¿no? O recibiendo una comisión de trabajo que en este momento tienes que entregar, no sé. Ve qué pasa. Ahora, planteate cosas difíciles, como por ejemplo, voy a estar, no sé, en un restaurante de lujo cenando. No, pero pues, tienes $10 hoy. ¿Cómo vas a estar? Pues, hay una sentada en ese restaurante que quieres ir, te va a salir mínimo $115. Vaya a ser. No falla. No solamente lo haces, sino surgen condiciones excepcionales, con sorpresas, sorpresas maravillosas, benéficas. Lo dejo de tarea. Ya me callo, pero antes, ya venturosamente yo ya no voy a hablar, pero sí Constanza y Raúl. Va Constanza primero y luego Raúl. Gracias. Lo mío es algo muy cortico y es entrenar esa tensión.
ese instante sagrado, esa presencia, es como una tarea diaria de estar atento. A mí me funciona, es, me funciona, es decir, veo muy lejos el poder cuando no estoy presente, mientras que cuando estoy presente me siento poderosa. Ahora bien, de ahí a la acción tengo que permanecer en esa decisión de ejecutar eso que puedo, que también es un entrenamiento diario a través del instante presente, sagrado. O sea, puedo siempre que esté presente, que esté muy, muy presente, sé que puedo lo que quiera, pero también tengo que estar muy determinada en esa decisión. O sea, listo, sé que puedo, ahora sí lo voy a hacer. Y que esa decisión que siento que también tiene mucho que ver con el propósito, porque cuando tenemos un propósito, pase lo que pase, suceda lo que suceda, vamos a llegar a ese propósito, pero si lo tenemos ahí encarnado. Pero para mí es un entrenamiento diario de estar presente. La lección del instante sagrado, que fue la primera que me compartiste, maestro, fue maravillosa porque incluso me resuena mucho lo que compartía Raúl. Convertir en una danza cada acción cotidiana, desde lavar los platos, preparar el desayuno, lo más básico, comer. eh, Siento que enraizarme en esa presencia me permite sentirme poderosa y hacer lo que quiero y lo que puedo y mantenerme decidida a hacerlo. Eso es como lo que les quería compartir. Gracias, maestro, y a todos. Gracias. Gracias, Constanza. Despedimos a la compañera Isabel. Sí, y es tan accesible y tan valioso, tan importante y con beneficios inmediatos que se nos va a olvidar. Por eso estas prácticas se llaman prácticas del recuerdo de sí, para recordarnos que tenemos que recordar lo que dices. Y voy a compartir en razón de esta alocución tuya, Constanza, el libro de Robert R. Burton, que ya conocemos y ya tenemos de otros seminarios, para muchas compañeras no lo tienen, que se llama El recuerdo de sí. Precisamente con la gran lectura de Graciela Contreras, la compañera española, que no está ahora, porque ella estaba presente en el momento de leer ese capítulo, estar presente. Raúl. Sí, sí, evidentemente me resuena mucho esto desde otra perspectiva. Vuelvo a mencionar la fabulosa experiencia que tuve al estar en este monasterio budista Zen y con uno de sus creadores el sensei que regía este lugar, no, creó una nueva fórmula, digamos, aunque se dice que es fundador del mindfulness, pero sabemos que hay por ahí muchas polémicas de dónde surge realmente. Pero bueno, eh, este mindfulness que yo aprendí, la atención plena, desde entonces la estoy aplicando, desde hace 6 años aproximadamente. Y esta atención plena la estoy llevando a todo momento, en todo momento, y bueno, eso me ha permitido bajar mi ansiedad enormemente, enormemente. Y sí, desde la perspectiva tal vez de lo sagrado, de cada momento que estoy viviendo, así, cada momento es con atención plena. Afortunadamente, poco a poco lo estoy logrando cada vez más. Es más, tener la paciencia suficiente para llevar a mi madre ha sido el reto tremendo, porque bueno, yo estaba acostumbrado a un ajetreo constante de vida por las producciones de teatro. He dejado todo eso y ahora mi más grande producción, como lo he dicho, es atender a mi madre, que con eso me siento muy satisfecho. Pero lo estoy llevando a mi cuerpo, lo estoy llevando a mi vida, esa atención diaria de todo momento en, a cada acción, ¿no? De repente es casi después de comer, cómo está reaccionando mi estómago.
También estoy incorporando últimamente lo que es esta expresión del buto, de la danza buto, y también ha sido maravilloso este aprendizaje porque lo estoy relacionando y junto con el tarot en su momento resulta que hay cartas o hay personajes o hay arquetipos que están relacionados, por ejemplo, con los riñones, por ejemplo, con el aparato digestivo y bueno, es, por ejemplo, de repente después de que acabo de comer, cómo está haciendo la digestión en mi estómago, estoy logrando tener este ejercicio de introspección, interocepción me parece que es el término, entonces está siendo bastante enriquecedor y es por eso que le estoy dando ese término no sé si es eso lo que quieres decir, Emilio, de la dramaturgia existencial, pero llevar esta atención plena a todo el día está siendo muy provechoso. De tal manera que estoy sintiendo estos beneficios, insisto, no nada más en el escenario, no exclusivamente en el escenario, sino en lo cotidiano, en todos los días y en todos momentos. Gracias. Sí, Raúl, es correcto, es lo que quiero decir en el entendido de que, como dije anteriormente, estamos en un conjunto, en una pluralidad de circunstancias, lo cual implica que esas circunstancias están hechas de relaciones diversas de fuerzas y que esas relaciones diversas de fuerzas tienen una composición. Incluso si son caóticas, el caos es esa composición. Que esa composición es determinada por una fuerza biológica o por una fuerza social, por una persona, un grupo de personas. Entonces que podemos nosotros elaborar que sectores de nuestras composiciones de fuerzas están determinadas por mí, por mi self, por mi ser siendo, y cuáles realmente están determinadas por otros. Y entonces actuar en consecuencia, en ese sentido, ejercer el poder es tener la autoridad energética, la autoridad sobre mis energías, mandar sobre ellas. Y una forma, tomando en cuenta la inspiración de tu trabajo, Raúl, una forma que no mencionamos, una forma muy eficaz es la palabra, de ejercer el poder con grandes beneficios, es el dar, el dar. Allí donde te propongas dar constantemente, verás cuánto aumenta tu capacidad de poder. No, pero ¿qué doy? No sé qué puedo dar. Más bien sería difícil encontrar, no tener algo que dar. Tenemos una restricción al respecto, yo creo. Yo supongo, espero que no. Espero que sea solamente cuestión mía. Pero tenemos una restricción de, si no tengo una cosa material que dar o un servicio legitimado en la sociedad, no, pues no tengo nada para dar. Yo creo que es imposible pensar en un cuerpo que sea lo suficientemente pobre que no tenga algo muy valioso que dar. Ya ahí lo dejo. Ahora, si quieres, no, pero no me quedo satisfecho, necesito una práctica, vete a la lección número 7, irradiar. La máquina simbólica de la lección, la leo. Consiste en irradiar en cámara lenta, siguiendo la intención de que la energía se derrame por un medio, ya sea un medio físico, un hueso, un sector muscular, un grupo de fascias, etcétera, o a través del vacío o a lo largo y ancho y a lo profundo de una imagen o un conjunto de imágenes. ¿Alguien la hizo? ¿Sí? Así veo rostros que. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Alguien me quiere decir? ¿Compañeros? En una palabra, a mí lo que me surge es habitar. Em, y eso, habitar. Habitar el hueso, habitar el pedacito del cuerpo, habitar la sensación y la vivencia
de ese momento, ¿no? Eso, me surge esa palabra, habitar. Uf, supremo, supremo. Cohetes y luces de festejo, porque has dado con algo que nos puede servir incluso para decir el valor de ser artista. ¿Cuál es el valor de ser artista independientemente de la disciplina que hagas, del poeta, del escultor, del danzante, del actor, del escritor, etcétera? No me equivoco, te lo voy a decir de una. Hacer habitable el mundo. Propiciar en ese sector paradigmático que me dicen que tiene obscuridad, dolor, latencia de tragedia. Hacer la constitución expandida del orgullo de ser, del valor, del contacto con cada acción, de la inmensa gloria de nutrirme, de nutrir a otros, el inconmensurable valor de amar, de reconocer la belleza en mí, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer habitable el mundo. Gracias, compañeras y compañeros. Bueno, salud, con café. Muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias a luego, muchas todos. gracias.